Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. En la forma increíble como pasan los días de rápido, ya llegamos al día miércoles 8 de julio. Estamos en la cinturita de la semana. Bueno, todos siempre un poco tristes por toda la situación que está pasando, pero aquí estamos tratando de que continuemos aprendiendo. Hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a hablar y este tema es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad nueva, el virus también es demasiado nuevo para poder estar hablando de secuelas del COVID, pero sí ya podemos hablar un poco de qué es lo que queda después, cómo poco a poco se va recuperando la enfermedad. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos enlazados vía Skype. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Cientos de miles de pacientes a nivel mundial gravemente enfermos de COVID-19 que sobreviven y son dados de alta de los hospitales están enfrentando un nuevo y complicado desafío durante la recuperación. Muchos están luchando para superar una variedad de síntomas residuales inquietantes y lo alarmante es que algunos problemas podrían persistir durante meses, años o incluso el resto de sus vidas. Es posible que los pacientes salgan del hospital todavía con cicatrices, lesiones o inflamación en los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado u otros órganos que no han terminado de sanar. Esto puede causar varios problemas como complicaciones urinarias y metabólicas, por mencionar algunas. El tiempo de convalecencia dependerá en primer lugar de qué tan graves sean los síntomas. Algunas personas pasarán la enfermedad rápidamente, pero otras podrían dejarles problemas duraderos. Además, varios de los pacientes que han regresado a casa tras estar hospitalizados por fallas respiratorias graves derivadas del virus están lidiando con problemas físicos, neurológicos, cognitivos y hasta emocionales. La Organización Mundial de la Salud advierte que las secuelas del COVID-19 se han vuelto un problema emergente de salud pública y que aumentará a medida que más personas hayan pasado la infección. Para conocer más sobre este interesante tema, lo invitamos a mantenerse en sintonía de su programa Salud TV, junto a nuestros invitados de hoy. Bueno, ahí lo tienen, de eso vamos a estar hablando ahora, qué es lo que se conoce y quién mejor para echarnos la mano que nuestro amigo, el doctor Carlos Araujo, neumólogo intensivista que nos está acompañando desde Houston, Texas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes, un placer saludarla inmensamente. Le agradezco nuevamente su invitación. Tiempo de saludar a mis compañeros de la promoción 86 del Liceo Salvadoreño con un abrazo de león rugido y a mis compañeros universitarios de la Universidad Evangélica de la promoción 94, decirles que estoy con ellos en todo momento y que los tengo en mis oraciones para que podamos sobrellevar esta pandemia. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, mensaje recibido. Yo sé, todos sus compañeros siempre están pendientes de cuando usted va a estar en el programa, porque es muy interesante escuchar y aprender acerca de sus conocimientos y por supuesto también de su experiencia. Y gracias, definitivamente todos los médicos, les decía, estamos tristes, hay demasiado dolor en los corazones de los médicos y de toda la población en general. Bueno, a ver, el virus, ya sabemos, una enfermedad nueva, pero ¿qué podemos hablar de la enfermedad en sí, Carlos? Cuando termina, estamos hablando cuál es el promedio que está durando la fase crítica de la enfermedad y cuándo podemos decir que alguien se recuperó y cuáles son las secuelas que están quedando, que obviamente depende de la intensidad de la enfermedad que tuvo. Sí, primero que nada, Elisa, lo primero que tenemos que saber es cómo se diagnostica la enfermedad, cuál es el periodo de incubación y qué elementos o test
tenemos a nuestra disposición para poder hacer un diagnóstico adecuado. A pesar de que la enfermedad es muy nueva en El Salvador, ya desafortunadamente varias regiones del mundo han tenido la oportunidad de lidiar con esta enfermedad por aproximadamente 6 o 7 meses. Lo que ya sabemos con exactitud es que el periodo de incubación de la enfermedad es hasta 2 semanas, 1 o 2 semanas, por lo general 1. Si usted no ha desarrollado síntomas entre 7 y 10 días, lo más seguro es que no desarrolle la enfermedad o no desarrolle síntomas. Después de esa 1 o 2 semanas de periodo de incubación, viene la primera semana de síntomas, que son los síntomas que nosotros llamamos generales o prodrómicos: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea y un exantemas. Cualquiera de esas cosas se pueden presentar en la fase prodrómica. Después, la enfermedad, después de la primera semana, pasa a una fase que se llama hipoxemia silente, donde el paciente se siente bien si no hace nada, pero cualquier actividad le ocasiona un problema significativo y un gasto de oxígeno que lo pone, como nosotros llamamos, disneico, con dificultad para respirar, y en esos momentos es cuando serviría tener un oxímetro de pulso, porque si viéramos que el oxígeno empieza a decaer, la saturación empieza a decaer, es que ese paciente se nos va a complicar. Ese paciente va a pasar a la tercera etapa de la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos la etapa de la desesperación. No solo la desesperación del paciente por la falta de oxígeno y el cansancio, sino la desesperación del médico, que sabe que este paciente va a continuar hacia una fase crítica. En todo este tiempo, Elisa, todas estas fases que le acabo de mencionar, dependiendo de la carga viral a la que ha sido expuesta el paciente, dependiendo de sus factores de riesgo, dependiendo del peso del paciente, puede durar entre unos 3 a 4 días a 7 a 10 días. De ahí entramos en la fase crítica, en la que los pacientes necesitan una gran cantidad de oxígeno o incluso ventilación mecánica. Una vez el paciente está en falla respiratoria completa, o sea, ventilación mecánica o ventilación no invasiva, el paciente tiene un periodo bastante importante de aproximadamente 10 días. En esos 10 días, el paciente puede salir del ventilador, puede salir del CPAP o del BiPAP, puede salir de la cánula de oxígeno de alto flujo, puede salir de la máscara de oxígeno con reservorio. Y son los éxitos que vemos en la televisión de los pacientes que afortunadamente se nos han curado tanto en el IS como en el CIFCO. Veo por la televisión que salen los pacientes curados en silla de ruedas. Esos son los pacientes que afortunadamente hasta antes, aún en fase crítica, hasta el día 10 de la enfermedad aproximadamente, lograron hacer recuperación. Pero si no se recuperan, si desarrollan tormenta de citoquinas, si desarrollan tormenta inflamatoria, les estoy hablando de tormenta inflamatoria hasta aproximadamente después de la primera semana, ese paciente va a pasar en el respirador, Elisa, fácilmente 2 o 3 semanas. De tal forma que la mortalidad de estos pacientes ocurre entre el día 23 a 25 de hospitalización. Okay. Bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad por esa explicación, interesantísimo. Yo creo que mejor de lo que él ha explicado no puede estar. Ahí tenemos ya también al doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo, que se está terminando de conectar para acompañarnos en el programa. Pero vamos a ir a una pausa y escuchamos el avance de TN21 y ya volvemos.
esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia. Hola. Porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. Feliz Día del Médico, te desea Salud TV. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Y si fuiste paciente de COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Las personas que se han recuperado de COVID-19 desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad. Esas defensas son los anticuerpos y se encuentran en el plasma. Haz tu cita en el Hospital Bloom. Llama al 2225-4114. Decídete ya. Dona sangre. Donar sangre es dar vida. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ya se incorpora a nuestro staff de médicos enlazados vía Skype el doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Aquí siempre tratando de colaborar con la educación para nuestro pueblo, sobre todo en estos días de pandemia y otras situaciones que sean con las memorías. Con gusto. Gracias, doctor. Bueno, estamos hablando con el doctor Araujo, quien nos acaba de explicar las fases nuevamente muy bien explicadas, las fases de la enfermedad. Doctor, ¿cómo está viendo usted la situación? ¿Qué es lo que más está ocasionando ahorita? ¿Por qué ese repunte? ¿Qué es lo que en qué estamos fallando? ¿Es en la mascarilla? ¿En qué será? Bueno, yo creo que en parte la cultura de nuestra gente. Yo creo que yo siempre lo dije que durante las cuarentenas que se han tenido, que llevamos más de 90 días, yo creo que fue una oportunidad para que todos, pero cada uno de nosotros aprendiésemos realmente qué es lo que se debe hacer. Se habló de distanciamiento social, se habló del uso de la mascarilla, no tocarse la cara, aislamiento, qué hacer si yo salgo de la casa, qué hago al llegar a mi casa, si voy a la oficina, qué hago hoy con la reapertura. ¿Qué hago? ¿Cómo me comportan? Las oficinas han tomado las precauciones suficientes como para la apertura. Pero al final yo creo que pasan dos cosas con este repunte. En primer lugar, yo creo que no se le dio importancia a la famosa Amanda, la tormenta que tuvimos. Yo creo que ahí hubo una cantidad de contaminados como usted no tiene idea, contagiosos más bien. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando usted tiene una tormenta, teniendo aquí casas que no tienen todas las facilidades, y hay unas cantidades en zonas marginales y otras áreas en las cuales no tienen 2 o 3 cuartos, entonces con la tormenta la gente se tuvo que estar más hacinada, además de la cuarentena, en forma obligatoria. ¿Por qué? Porque no iban a salir a comprar, no podían hacerlo, y en segundo lugar, pues, tenían que estar encerrados. Si alguien de esas personas estaba contagiado, y sabemos que el 80% pueden ser personas que la pasan asintomáticas, más de alguno ahí dentro de la familia, dentro de la comunidad, yo creo que de alguna manera permitió que hubiera más contagios. Y hoy que se da la apertura, posiblemente salieron ya en periodo de incubación u otros ya teniendo el área, digo, que tal vez cae en la categoría de asintomáticos. Yo creo que a eso se debe, en parte, pero en parte más que todo ha sido la falta de colaboración de la población en el sentido de no cumplir todo lo que aprendimos durante las cuarentenas. Está bien fácil, bien sencillo. Pero creo que al final ha habido dos cosas: abarrotamiento de los hospitales. Entonces, mucha gente tiene temor de ir a los hospitales o ir a consulta. ¿Por qué? Porque lo van a confinar nuevamente en forma obligatoria. Dos, si lo vemos desde ese punto de vista, la gente también prefiere quedarse en su casa, pero si no toma las medidas recomendadas de aislamiento, de la separación, del distanciamiento, etc., entonces va a haber más contagios dentro de la familia. Y estas familias, cuando salen
hacia su trabajo, ya que se había abierto una nueva apertura de la primera fase, entonces había posibilidades de más contagio. Entonces yo creo que el repunte se está dando más que todo eso, pero más que todo yo creo que la educación de la gente, creo que el gobierno tiene que tomar en consideración dos cosas. La educación que supuestamente se tuvo a través de la promoción que se hubo, pero yo creo que la promoción en salud tiene que fortalecerse de forma tal con spots bien claros, ¿verdad? Pero bien claros a cada momento, en lugar de sacar una imagen de 2-3 minutos larga que la gente se aburre de verla, tal vez puntualmente debieran estarle repitiendo a la gente, como para que consideren todas las medidas ya consabidas con las cuarentenas anteriores. Yo creo que el repunte en parte a eso se debe. Muy bien. Bueno, a ver, Carlos, otro tema que a mí me gustaría platicar y que nos ayudaran ahí entre ambos es, ahora ya se autorizó, en teoría, para que los laboratorios privados puedan tener pruebas diagnósticas, pero hay mucha duda en la población y mucha confusión en cuanto a cuáles son las pruebas que se pueden realizar y cuál es el valor que éstas realmente tienen en su momento para diagnóstico. Entonces, ¿cree que nos podrías ayudar con eso, por favor, Carlos? Sí, las pruebas que existen en el momento actual son pruebas que detectan el virus o antígeno y las pruebas que detectan el anticuerpo o la respuesta del cuerpo humano a la presencia del virus. El tipo de test que realmente hace el diagnóstico de la enfermedad es la prueba que detecta el virus o el antígeno. Es lo que se conoce popularmente como PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, que existen aproximadamente 3 grandes grupos de maneras de hacerlo. La primera es la tradicional PCR, que se realiza en máquinas bastante sofisticadas y grandes que tienen los laboratorios de los hospitales y los laboratorios clínicos. Esta PCR tarda aproximadamente 45 minutos. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué a mí me la hicieron? Me hicieron el hisopado y se tardaron 5 días en dármela. No es porque la prueba tarde 5 días, es porque el volumen de pruebas hace que la máquina no pueda procesar muchas pruebas al mismo tiempo. Existen 3 variedades principales. Una que puede hacer 2 pruebas por hora, una que puede hacer 8 pruebas por hora y una que puede hacer 16 pruebas por hora. Pero aún así, si usted le lleva 100 hisopados al mismo tiempo, se va a tardar 3 o 4 días. Después, famosamente, la compañía Abbott sacó su maquinita en la que puede hacer PCR en 5 minutos. Esa máquina es bastante sofisticada, es del tamaño de una caja de zapatos. También es de hisopado y detecta el virus o una parte del virus. Y la última máquina que se ha utilizado es una que utiliza inmunofluorescencia, pero esa máquina detecta el virus completo. ¿Por qué menciono parte o completo? Porque anda en la población el miedo a de que me dijeron que el virus permanece positivo en el vidrio por 3 días, que permanece positivo en los zapatos por 1 semana. Bueno, lo que se ha hecho es PCR de esas superficies y se ha detectado una parte del virus, pero no necesariamente ese virus es infeccioso. Entonces, virus o antígeno, enfermedad diagnosticada, hisopado. Las otras pruebas son las pruebas de anticuerpos, que te determinan si usted ha sido expuesta o no al virus y ha desarrollado o montado una respuesta inmunológica. Estas pruebas suelen ser positivas después de la primera semana de haber tenido síntomas o de haber sido contagiado. O sea que, si usted hoy conoció a una persona positiva, de nada le sirve irse a hacer los anticuerpos hoy, mañana, pasado o dentro de 1 semana porque van a ser negativos. Después de 7 y 10 días, estos pueden ser positivos. Estas pruebas son positivas
para sangre y para suero, y son rápidas, duran en 1 o 10 minutos, usted ya puede saber la respuesta. Estas pruebas vienen de muchos lugares, de muchos países, y hay muchas calidades, Elisa. Así que yo les recomendaría que si van a comprar o van a tratar de utilizar una de estas pruebas, buscaran las listas de recomendaciones de la FDA, porque aunque la FDA no las ha aprobado, les ha concedido una licencia de emergencia a los test que ellos consideran apropiados. Para que sepamos todos aquí los televidentes, la FDA considera un test aceptable con una sensibilidad del 80%. Ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos que las únicas que hacen diagnósticos son las que detectan antígeno. Bueno, entonces, doctor Navarro, háblenos un poquito de lo que sería el significado de una IgG, una IgM, porque eso es lo que se está hablando ahora, que si los laboratorios van a tener acceso a esta y que todo el mundo se quiere hacer esas pruebas. ¿Qué significa tener una IgM o una IgG positiva? Bueno, el doctor Araujo ha explicado que realmente lo que se hace es buscar anticuerpos. Si yo me pongo en cualquier microorganismo que me invada mi cuerpo, yo desarrollo anticuerpos entre eso. Esos anticuerpos tardan entre 5 a 10 días para desarrollarse. Los primeros que se desarrollan son los IgM. Entonces quiere decir que las pruebas que se hacen en sangre van orientadas a buscar si esa persona tuvo contacto con el virus. En este caso estamos hablando del SARS-CoV-2. Entonces, hay dos, la IgM y la IgG. La IgM es la que se desarrolla primero desde el punto de vista inmunológico. No importa el estado de defensa del individuo, siempre va a desarrollarla. Posiblemente los pacientes inmunodeprimidos por alguna otra razón no tengan una respuesta inmediata, pero todos vamos a desarrollar IgM. La IgG es tardía. Si tenemos una IgM positiva, digamos que el paciente tenga 2 semanas, 10, 15 días de haber pasado la enfermedad, puede ser que la IgM ya sea detectable. Si pasa más tiempo, entonces lo más probable es que esa IgM vaya desapareciendo. Y la que va a quedar como huella de que el paciente ha tenido contacto con el virus va a ser la IgG, que puede durar varios meses. Ahora, no sabemos, si el doctor Araujo también lo sabe, si estos anticuerpos que desarrolla la persona, IgG, que quedan para el resto de la vida, si son protectores o no. Eso está en disputa ahorita por varias razones. En primer lugar, por la cortedad que vamos de la pandemia. Cuando hayan pasado varios meses o varios años, entonces vamos a ver si esas personas realmente tienen anticuerpos protectores. Además que los científicos están investigando otras posibilidades como para definir si realmente hay dentro de esos anticuerpos a una porción que realmente sea protectora. En general lo que nos va a estar diciendo es que la persona ha estado en contacto con el virus. Hacerse una PCR posteriormente pues no tiene objeto, porque ya dijo el doctor Araujo, la polimerasa, cuando se da como en PCR, de reacción en cadena, esa sirve para encontrar el virus. Pero si posteriormente una persona, digamos 2 semanas después que le haya pasado la enfermedad, y le sale la PCR positiva, yo creo que ahí no está identificando al virus vivo. Posiblemente son remanentes del ácido nucleico que quedaron, y eso se detecta. Pero eso ya no me sirve en ese momentito como diagnóstico, sino que se hizo el diagnóstico y después vamos a ver los remanentes de anticuerpos, IgM o IgG, que van a ir desapareciendo. Para la IgG le va a quedar para toda la vida. Y una persona es más, cuando una persona en el futuro, y esto es lo que está en disputa ahorita, si una persona se pusiera en contacto con el virus nuevamente, digamos después de 2 meses, pero se dice que el virus está mutando también, puede ser que una reinfección, yo no estoy seguro de eso, pero si una persona tiene una infección nuevamente, o se ponga en contacto con el virus, lo más probable es que esa IgM se va a volver a elevar. Pero la IgG es la que más va a responder si en caso la persona se está poniendo en contacto nuevamente con el virus. Ahora, queda en discusión realmente, hay estudios científicos actualmente que dicen que el virus está mutando. Por lo tanto, si está mutando, eso posiblemente ya no sean protectores. ¿Te parece, doctor Araujo? Bueno. Me parece magnífico.
Muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir a una pausa, pero antes escuchemos, hablando de secuelas, porque de eso vamos a continuar luego de esta pausa, las secuelas neurológicas que se han observado hasta este momento luego de una persona tener COVID-19. Ya volvemos. La doctora Wendy Sánchez nos cuenta. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy doctora Wendy Sánchez, neuróloga. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de las consecuencias neurológicas por COVID-19. Bueno, es sabido por todos que los coronavirus tienen una especial afinidad por el tejido nervioso. Este último coronavirus tiene mucha más y hay varias manifestaciones asociadas a esto, tanto leves como graves. Dentro de las manifestaciones leves más frecuentes son 3 las principales. 1, dolor de cabeza. 2, alteración en el olfato, dejo de oler súbitamente, puede pasar, o alteraciones en el gusto y pueden ser súbitas también. Dentro de las manifestaciones severas están principalmente dolor de cabeza relacionadas a otras manifestaciones, crisis epilépticas, alteraciones en la conducta, alteraciones en el comportamiento, manifestaciones como debilidad de la cara, de la mano, del pie, con o sin dolor de cabeza, y otras como debilidad de manos, de piernas, alteraciones en la vista, mareos, entre otros. Estas manifestaciones pueden presentarse en el momento de que hay una infección por coronavirus dentro del cerebro o después. Dichas manifestaciones se dan porque es muy común que este virus afecte no solo el tejido nervioso, no solo da encefalitis, sino que puede dar manifestaciones parainfecciosas, ¿verdad? O tejidos que están a su alrededor, y especialmente, por ejemplo, hay afinidad en la parte del sistema vascular cerebral, en donde la cascada inflamatoria que activa dicha infección va a traer como consecuencia hemorragias cerebrales, infartos cerebrales o trombosis venosa cerebral, entre otros. El Guillain-Barré, alteraciones en el músculo, ¿verdad? Miopatías, entre otros, es también común que se presente, pero posterior a dicha infección. Las alteraciones cognitivas son comunes también. Es muy frecuente que las personas con manifestaciones graves presenten delirium o alteraciones cognitivas. Son síntomas neuropsiquiátricos que pueden estar en el momento de la infección o posterior a la infección. Vemos que el abanico es muy amplio y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Espero sea una información de mucha utilidad. Me despido de ustedes, doctora Wendy Sánchez. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Es diferente. Con un cuarto de crema humectante ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos. Por ti, por todos. Dove jabón con su cuarto crema humectante ayuda a remover las bacterias sin resecar tu piel. Cuidémonos por ti y por todos. Bueno, vamos a ver ahora nuestra sección de todos los miércoles, Mi Pediatra en Casa. El doctor Samuel Ramírez nos brinda recomendaciones para cuidar siempre a nuestros chiquitos. Vamos. Amigos, un gusto poder saludarles. Estamos nuevamente en su sección Mi Pediatra en Casa. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad tocaremos un tema muy importante. ¿Acaso es necesario que los niños tomen una siesta durante el día? La siesta no se convierte en una necesidad imperiosa dentro de la rutina diaria de los niños. Cada uno tiene diferente tipo de actividad física, mental y exigencias estudiantiles diferentes a cada uno de ellos. No podemos obligar a tomar una siesta en determinada hora, puesto que no lo considera necesario el niño. Cuando nosotros encontramos a un niño que sí está cansado y él desea tomar una siesta, pues sí es permitido que se pueda tomar. No se deben hacer cercanos a la hora de dormir, pues esto interfiere su ciclo circadiano y entonces sí podemos tener problemas para lograr la conciliación del sueño durante la noche.
Durante el día hay diferentes horarios en los cuales los niños pueden asistir a sus actividades escolares, estando el turno diurno y el turno vespertino. Dentro de estos, cada uno debe establecerse ciertas rutinas a la hora de tomar sus alimentos, realizar las actividades escolares, exaulas si es que existen en ese momento, y si se considera necesario o hay una necesidad del niño que se expresa a través de irritabilidad, cefalea, pues invitarlo a tomar una siesta puede ser una mejor opción para poder contener este tipo de dificultades. No obligue a sus hijos a tomar una siesta. Si éste la necesita, se lo hará saber y debe ser un periodo corto. Entre los 15 y 25 minutos es un tiempo suficiente para tomar energía nuevamente. Soy el Dr. Samuel Ramírez. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Muy bien, ahí tienen las recomendaciones para siempre mantener a nuestros niños sanos y de verdad cuidaditos. Bueno, se incorpora también a nuestro staff este día la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta ocupacional. ¿Cómo está, Daisy? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Gracias por la tema que se está para poder ayudarle a la población que tenga alguna duda con respecto a la rehabilitación post-COVID. Excelente. Bueno, Carlos, hablemos entonces del síndrome que sería el post-UCI, ¿verdad? Dijéramos que probablemente es el que más secuelas va a tener, las más severas. Cuéntanos un poquito. Sí, este es una enfermedad bastante diferente con respecto a las que hemos sufrido anteriormente porque es bastante prolongada. El paciente, como lo dije anteriormente, que logra sobrevivir los primeros 10 días en el respirador mecánico, ese paciente va a pasar por lo menos otras 2 o 3 semanas en el respirador mecánico. Además de eso, estos pacientes necesitan un grado bien alto de sedación. Muchas veces hay disincronía con el ventilador y hay necesidad de paralizarlos. Y la otra cosa que no favorece es el fenómeno de que los esteroides ahora están indicados en el tratamiento de esta enfermedad cuando el paciente está hospitalizado y cuando el paciente es hipoxémico. Entonces, los esteroides, la parálisis y la sedación, además del tiempo prolongado en el ventilador mecánico, producen una atrofia y una debilidad significativa a nivel neuromuscular y hace que los pacientes prácticamente no se puedan ni mover después de haber pasado 30, 40 días en el respirador. Bueno, entonces por ahí ya tenemos una de las secuelas importantes, Daisy. ¿En qué momento se va a iniciar terapia? Yo sé que es bien difícil porque el paciente está en UCI, está enfermo, pero ¿en qué momento en pacientes con COVID se están iniciando terapia? Lo más importante es la vida del paciente, ¿verdad? Que el estado clínico del paciente nos permita que ya se pueda iniciar una rehabilitación precoz. Siempre las medidas de seguridad para el paciente, para el personal de salud, que cumpla con todos los requerimientos para evitar un contagio, porque siempre se dan como microgotas durante uno está realizando la rehabilitación. Pero hay mucha teoría que se inicia la rehabilitación temprana cuando el paciente ya tiene una estabilidad clínica, que ya sus signos nos permitan a nosotros, o cuando el médico nos lo refiera ya para iniciar la rehabilitación, con el objetivo de ayudarle a una mejor ventilación respiratoria y que se evite las enfermedades post-encamamiento del paciente. Se inicia, digamos, también ayudando al paciente con cambios de postura, que en estos casos es bien importante estarle dando cambios de postura porque también esto ayuda a una mejor ventilación. Esto es cuando el paciente está encamado, digamos que todavía está en UCI, con movilizaciones pasivas también se le puede ayudar, y nos podemos auxiliar con el personal de enfermería para que también ellos puedan realizarle ciertos ejercicios mientras el paciente está sedado o está en UCI. Vámonos a una pausa, Daisy. Tengo que ir a una pausa y ya volvemos para continuar conversando. Ok.
mientras estás en casa, es importante que tengas una buena hidratación y puedes hacerlo ingiriendo 2 o 3 litros de agua al día. Y también puedes consumir hortalizas, yogur, pescado y frutas, ya que son alimentos que contienen líquidos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de secuelas del COVID y obviamente aquel que logra vencer esta dura batalla, como dice el doctor Araujo, pues va a tener esta dificultad para movilizarse luego de tantos días de encamamiento prolongado, además de la parálisis, de la intubación, la ventilación mecánica, etcétera. ¿Qué otras secuelas podemos tener que sean como menos severas? Se está hablando mucho, he escuchado que muchos pacientes pregunta cuánto tiempo me va a durar la placa con esta imagen que tengo ahí, que pareciera que tengo neumonía. ¿Qué sabemos sobre los síntomas que se van a permanecer, que ya en teoría ya está bien, pero qué otros síntomas les quedan por más tiempo, Carlos? Fíjense, estamos hablando ahora del paciente que tiene enfermedad ligera a moderada, que se hospitalizó por pocos días, y respondió favorablemente al tratamiento, no entró en fase de tormenta de citoquinas, no entró en fase de falla respiratoria y retornan a su casa. Estas personas, primero, la radiografía de tórax va a permanecer anormal de 2 a 3 semanas. De tal manera que no es ni recomendable repetir la radiografía a menos de que el paciente presentara un curso diferente, como sería una fiebre, como sería una leucocitosis, como sería un esputo verde o amarillo, pero si no presenta ningún otro síntoma, no es necesario repetir la placa. Con respecto a síntomas desde el punto de vista pulmonar, hay pacientes que quedan con bastante cansancio, dolor de pecho intermitente, la tos mejora bastante rápido y yo le podría decir que ya al término de un mes, cuando el paciente viene a consultar, si la enfermedad fue ligera, la mayoría se siente bastante bien. Un pequeño porcentaje todavía tiene cansancio, todavía presenta disnea de esfuerzo y no ha logrado recuperar su capacidad igual a la que tuvo antes de la enfermedad. Debido a esto fue que yo empecé a investigar y les empecé a ordenar pruebas de rayos X, los cuales, como les repito, 3 o 4 semanas después están limpias. Incluso el scan de pecho, 3 o 4 semanas después, está completamente limpio. Y entonces, ¿por qué es que estos pacientes todavía se sentían cansados? Al hacerles pruebas de función pulmonar, observamos que la difusión de monóxido de carbono estaba disminuida. ¿Es esto producto de un daño de tipo de tejido pulmonar o es esto el resultado de un daño de tipo trombótico a nivel microvascular? No lo sé todavía, pero sí le puedo decir que los pacientes que permanecen con cansancio 3 o 4 semanas después de haber tenido la enfermedad, el rayo X está normal y tienen disminución de la difusión del monóxido de carbono. Doctor Navarro, en función de estas secuelas, ¿cuál sería su mensaje final para la población? Bueno, en primer lugar, cuidarnos, prevención, no llegar ni a estados de asintomáticos, mucho menos llegar a estados leves de manifestación de la enfermedad, y mucho menos terminar en hospital, y mucho menos terminar en cuidados intensivos. ¿Y cómo podemos lograr eso? Es fácil. Yo creo que todos, cada uno de nosotros hemos aprendido lo que se llama autocuido, y el autocuido va a ser mi higiene. Si yo estoy en mi casa y yo tengo un paciente sospechoso, ya me lo declararon como sospechoso COVID, el comportamiento va a ser de aislamiento mío
y del paciente que lo tenga en casa. Si yo estoy sano y toda mi familia está sana, siempre voy a tratar de colaborar con el resto en el sentido de no tener una comunicación estrecha con mi familia, por si yo estoy saliendo a la calle. ¿Cuál va a ser mi comportamiento al andar en la calle hacia la oficina o porque tengo que ir al súper o a la farmacia? Mascarilla. El comportamiento va a ser sencillamente utilizar la mascarilla. Entonces, distanciamiento. por otro lado, espaciamiento, y si voy a la oficina, ya la oficina ha tomado en consideración todos los protocolos que tienen que tener en cuenta precisamente el comportamiento entre la oficina, y después salir de la oficina a mi casa, mascarilla. Llegado a mi casa, limpieza, higiene, cara, cabello, codos y manos, si no tengo agua suficiente para bañar. Yo creo que son las recomendaciones que hemos aprendido y tenemos que ponerlas en práctica si queremos que todo el mundo, ahorita, si queremos que el gobierno abra una segunda fase, después de este comunicado de 15 días más, yo creo que todos tenemos que colaborar. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Navarro. De verdad fue un gusto tenerlo como siempre. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Las lluvias dejan agua estancada en diferentes lugares y esta da la oportunidad a la aparición de criaderos de zancudos. Por eso es importante que limpies con frecuencia las canaletas o depósitos que acumulen agua. Así evitarás el contagio de Zika, dengue o chikungunya. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las secuelas del COVID, que sabes lo que se conoce hasta ahorita, y aprovechando la experiencia, pues claro, del doctor Araujo. Daisy, ¿qué podemos hacer en el caso de los pacientes que no tuvieron una enfermedad grave, afortunadamente, los que mencionaba Carlos? ¿Hay alguna forma de hacer ejercicios para mejorar esa respiración? ¿Algo que le podamos recomendar? Sí, claro, va a ayudar para mejorar el patrón respiratorio, hacer ejercicios de inspiración y expiración para que el paciente vuelva a tener esa capacidad. También se recomiendan caminatas de 10 a 15 minutos si una persona que está en una condición física buena, y si no, unos 30 minutos todos los días. Esto va a ayudar a tener una condición tanto física como cardiopulmonar. También se recomiendan ejercicios aeróbicos, como hacer bicicleta, hacer elíptica, si es que el paciente tiene la condición tanto física como neuromuscularmente se lo permita. Estas son de las recomendaciones que nosotros más estamos recomendando para que tengan una buena capacidad pulmonar. Bien, Carlos, ¿qué otra secuela no hemos mencionado, no nos ha contado, y cuáles serían las recomendaciones también? Lisa, por ejemplo, el miedo de que la gente tiene, que ha perdido el olfato y el gusto, ese regresa. No he visto a nadie que haya tenido una secuela permanente en la cual esto del gusto y el olfato no hayan regresado. Las otras secuelas que yo creo que son bien importantes y bastante prevalentes son las secuelas de tipo psicológico y psiquiátrico, porque estas personas quedan con bastante temor y no saben si cualquier cosa que sienten está relacionada al virus o no, y eso los afecta durante una cierta cantidad de tiempo. Además de las personas que no tienen nada y que creen que tienen la infección. Así que de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico, y son de las otras secuelas que observamos. Otras personas han desarrollado bastante lo que nosotros llamamos parestesias, que son como hormigueos y adormecimiento de manos y piernas. Interesante que estas parestesias no son permanentes y son todo el día, sino que simplemente dicen que la sienten unos 5 o 10 minutos y desaparecen, y después la vuelven a sentir 2 o 3 o 4 días después. Muy bien, bueno, definitivamente es una enfermedad nueva a la cual estamos aprendiendo cada día, ¿verdad?
Pero se nos terminó el tiempo y no me queda más que agradecerles a los tres por haberme acompañado nuevamente, por haber compartido sus conocimientos y recomendaciones con nuestra población. Muchísimas gracias, me despido de ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía, espero que les haya parecido toda la información. Muchísimas gracias, los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón. Y mañana venimos a ver otro tema interesante para todos ustedes, así que no se lo pierdan. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense. Si usted cree que está enfermo de COVID-19, pero no ha sido sometido a una prueba para confirmarlo, le recomendamos lo siguiente para evitar un posible contagio a otros. Quédese en su casa y llame a su doctor para asesoramiento médico antes de ir al consultorio o al hospital. Los adultos mayores y las personas de cualquier edad con condiciones médicas graves deben recibir atención médica en cuanto comienzan los primeros síntomas. Sepárese de las personas en su hogar y evite compartir artículos personales como platos, vasos, tazas, utensilios para comer, toallas y ropa de cama. También lave los objetos con agua caliente y jabón después de usarlos. Por su cuenta, limpie y desinfecte diariamente todas las superficies de alto contacto de su habitación y el baño debe desinfectarlo después de cada uso. Además, un miembro saludable del hogar debe hacer lo mismo con respecto a las superficies de las otras partes de la casa. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV.